La sociedad organizada, el legislador constitucional y el Parlamento ha establecido que el juez, como garante de los derechos fundamentales, decida quién es un riesgo aceptable, qué es un riesgo aceptable y cuándo es un riesgo aceptable. Y, hombre, en tercer lugar, con respecto, el ejemplo del puenting no me vale. Una cosa es la gimnasia y otra la magnesia, es un tema mucho más serio. Pero en todo caso le voy a decir una cosa, un chico de 20 años puede hacer puenting perfectamente, no tiene que pedir permiso a nadie, pero un niño de 10 años que haga puenting, lo mismo si esto llega al conocimiento del juez, puede el juez obligar a los padres a que deje hacer puenting, e incluso privarle de la propia potestad, Fíjese, es un caso raro, porque el juez tiene la obligación de garantizar la salud y la integridad física fundamentalmente de los menores y de las personas que no pueden decidir por sí mismas, porque sean discapacitadas, o porque estén incapacitadas, o porque se encuentran en situación de inconsciencia. Nada más quería esas 4 precisiones. Por alusiones le corresponde antes del inicio. Desde este momento no recogemos más preguntas porque la verdad es que son ustedes tremendamente preguntones. Muchas gracias. Cuando quiera, doctor Bárcenas. Muchas gracias. Bueno, brevemente, lamento que no haya sido, que no haya dado justo en el punto el ejemplo del puenting. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué hace un oncólogo cuando un paciente, claro, yo estoy hablando de pacientes adultos, evidentemente, claro, si todo esto lo sesgamos al tema de los menores, creo que el tema de los menores, la ley está clara, ¿no? Yo voy a referirme al caso del adulto, ¿no? Es decir, del adulto capaz, que es el que puede expresar su posición y su condición de miembro de una determinada religión. ¿Cómo se enfrenta un oncólogo a un paciente con un proceso tumoral? Bien, yo entiendo que el oncólogo debe decir al paciente, a un paciente normal, cuál es su estado, cuál es el tipo de tumor y qué tipo de tratamiento se plantea. Si como suele ser habitual, se puede hacer cirugía, quimioterapia, radioterapia, pongamos por caso, creo que el equipo médico tiene la responsabilidad de conocer al paciente con detalle las repercusiones de su decisión. Si tú te haces cirugía, quimio y radio, porcentajes de recidiva del tumor, 10%. Si no te haces la radio, 20%. Si no te haces la quimio, tanto. Y si no te haces cirugía, pues el tumor puede acabar contigo en 2 años de vida. ¿Cuál es la responsabilidad? Diagnóstico, plantear las posibilidades terapéuticas, y ahora el paciente tiene la capacidad y el derecho de decidir a qué se enfrenta. No me parece muy raro que un paciente no quiera que le amputen una pierna quizás por un tumor y prefiera que le den quimio, y ahora asume los riesgos. Es evidente que es muy probable que ese paciente esté perdiendo tiempo de vida, y hasta que el oncólogo no esté de acuerdo en la decisión de ese paciente. Pero yo lo que no creo que sea la solución es que el médico llame al juez porque el paciente no ha aceptado lo que él cree que es el mejor grado de tratamiento. A eso me refería, es decir, el paciente asume su riesgo, y le aseguro que las transfusiones de sangre tienen su riesgo, no tienen riesgo cero, y las no transfusiones también. Entonces el paciente pedirá medidas alternativas. Es muy probable que las medidas alternativas, de acuerdo con el profesional, sean de menos calidad, quizás porque no está acostumbrado a usarlas. Por lo tanto, para él son de menos calidad. No son tan sencillas como poner sangre. Pero a eso me refería, es el paciente el que tiene que decidir, a mi juicio, el que tiene que decidir. Y claro, todas las decisiones conllevan un riesgo, en la vida todas. Y yo digo, creo yo, que quien les debe de asumir es la persona que las está exponiendo ante el profesional. Por eso puse también ejemplos quizás no afortunados de los corredores de coches, de los toreros, o de los que se van a Afganistán por la patria, y a veces hasta se les llama héroes y se les pone un pedestal después de haber muerto. Es decir, yo no entro a juzgar eso, pero quiero decir, las medidas que conllevan un riesgo, creo yo que deben de corresponder a la persona cuando ese riesgo no afecta a otros. Y además de las medidas alternativas, creo que la ley de autonomía, yo no soy experto en leyes, pero creo que también habla de medidas paliativas, cuando es el caso, que también se deben de... nada más, esto es lo que quería decir. Bien, pues vamos a empezar con una serie de preguntas excelentes, algunas coincidentes, y todas ellas dentro del resumen del compendio que haremos
deberán ser incluidas porque es casi un argumentario del que queremos saber día a día. Todas las preguntas son de igual importancia y veréis que mezclamos, o voy a mezclar, tanto si pregunta el fiscal como el médico, como el que va a ser médico, estudiantes que están con nosotros o personas que puedan ser testigos de Jehová. Quiero romper un poco el argumentario porque si no el doctor Bárcena se va a llevar todas. No sé si es porque no quedó claro su exposición, no creo que sea eso, sino por aquello de queremos saber su doble condición de fe y profesión, confesión y profesión. Mire, le pregunta un estudiante y coincide con una doctora Pérez, y le dice: objeta como médico a utilizar hemoterapia si fuera necesario sobre un paciente debido a su religión, voy a decir la autotransfusión. ¿Cómo la autotransfusión? ¿Rechazarían también transfusiones, me viene a decir, de su propia sangre? Bueno, no, es una de las medidas alternativas que se puede aplicar es la autotransfusión, bien sea intraoperatoria, con el cell saver, es decir, hay máquinas que recuperan la propia sangre dentro del campo operatorio y se vuelven otra vez o incluso para cirugía ortopédica y para cirugía cardíaca se utiliza el recuperador postoperatorio. Esto, lógicamente, hay que hablarlo con el paciente, pero muchos pacientes testigos de Jehová lo aceptan. Lo que no aceptamos es la autotransfusión con predepósito, es decir, el donar la sangre para que esté almacenada durante quizás unas cuantas semanas para luego volverla a introducir. Eso no lo aceptaría ningún testigo de Jehová. Coinciden los dos preguntones en decir, y si el paciente que necesitan células madre como terapia, ¿cuál es su posición? Y la doctora Pérez le llega a preguntar casi lo mismo y dice: ¿rechazan guardar el cordón umbilical propio para el uso si fuera necesario en el niño? Qué buenas preguntas. Bueno, de estudiante y de médico, ¿eh? Bueno, ¿cuál era la primera? La primera, que en pacientes las células madre. Las células madre, sí. Bueno, todas estas medidas como trasplante de células madre, trasplante de médula ósea, incluso trasplantes, ¿no?, como ya se vio, es una decisión que debe de tomar el propio paciente a nivel individual. Es decir, como confesión religiosa, en lo que tiene que ver con trasplante de células madre, quiero decir, decidir si una célula madre, una célula progenitora que dará lugar a las células sanguíneas es sangre o no es sangre, es una cuestión que corresponde individualmente a cada uno. O sea, no hay una postura religiosa en torno a ese tema. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar, esto va a dar lugar a la sangre, luego es sangre, y otro podría decir, no, porque aunque vaya a dar lugar a la sangre, es una célula pluripotencial que no es la sangre propiamente dicho. Así que cada paciente debe decir si lo acepta o no. Pero si quieren hacer una pequeña investigación, que yo sepa, al menos hay media docena de casos publicados en Estados Unidos, creo que alguno más en Italia, en el que se ha hecho trasplantes de células madre en testigos de Jehová y también trasplantes de médula ósea. O sea, que se puede aceptar. Y con el cordón umbilical, bueno, también el propio paciente tendría que decidir en torno a eso. El problema es que, claro, al recoger las células de cordón umbilical normalmente se recogerán también con sangre, ¿no? Este es el asunto. Entonces, si se recogieran solo las células del cordón umbilical como células pluripotenciales, se podrían, no habría ningún problema. El problema es que el almacenamiento es muy difícil y normalmente se recoge toda la sangre de cordón umbilical, incluidas células madre y células sanguíneas normales. Como decía que habían coincidido, don Daniel Torresano venía a decir lo mismo. ¿Cuál era la postura del colectivo de testigos de Jehová respecto a la autotransfusión? Espero que les haya quedado más o menos claro. Existe interés por saber, pero creo que el juez, quizás quien pregunte a don José Antonio Patrocinio, y le pregunta al juez, se supone que es un hombre que tiene estudios, ¿verdad? Algo que nos tiramos con el consentimiento informado y que nosotros llegamos sin saber, y me alegro enormemente de la pregunta, porque hubo un juez, era don Antonio del Moral, el magistrado del Supremo. Sí, un fenómeno.
Realmente en esta nube, ¿dónde está la mayoría de edad? Bueno, algunos padres piensan que los niños siguen siendo niños aunque tengan 30 años, ¿verdad? Pero le pregunto a don José Antonio Patrocinio, ¿a qué edad se presupone legalmente que un menor de edad tiene capacidad suficiente para negarse a recibir una transfusión de sangre? Lo tienes en suerte. Sí, sí. Es peor cuña de carne de la misma manera. Bueno, yo no sé qué diría don Antonio del Moral, que es magistrado del Supremo, es buenísimo, es un hombre preparadísimo, ahora se empieza la carrera fiscal. Es un hombre muy bueno. Pero yo entiendo, en la sentencia del Tribunal Constitucional, que has hecho referencia al 8 de julio de 2002, no se pronuncia el tema, sobre el tema de forma clara, podía haber resuelto el tema, pero el Tribunal Constitucional no quiso, no se atrevió, resolvió el problema para absolver a los padres, pero dejó planteadas muchas interrogantes, hizo muchas consideraciones jurídicas muy sesudas y tal, pero no resolvió el problema. Y el tema de la... lo toca tangencialmente. ¿Qué se entiende? El Tribunal Constitucional habla de los menores con madurez de juicio, utiliza esa expresión. ¿Pero qué se entiende con madurez de juicio? La ley en algunas ocasiones habla de cuando los hijos tengan suficiente juicio, se les oirá, por ejemplo, en supuesto de separación o divorcio, si quieren estar con el papá o con la mamá, o con el papá o el papá, con la mamá o la mamá. Se les oirá si tienen suficiente juicio. ¿Qué se entiende suficiente juicio? Bueno, pues la práctica de los tribunales, más o menos cuando se tiene 12 años o a partir de 12 años. Pero claro, hay menores que no tienen suficiente madurez de juicio ni con 17 años. El tema es muy complicado. Sobre todo en una situación puntual donde hay que resolver el asunto. Hombre, el sentido común dicta que si es una persona que tiene 16 años y se opone a la transfusión de sangre alegando ser testigo de Jehová, pues parece razonable que no se lo pida, pero si tiene 12 años, no sé yo. El concepto de madurez no está resuelto y los tribunales y los jueces nos dicen una cosa y otros otra cosa porque el tema es muy complicado y no está resuelto y nadie quiere resolverlo porque además a lo mejor es una cosa que no se puede resolver. Ahí juega un poco la situación concreta, el sentido común del juez y un poco la edad. Lógicamente, con 8 años no se tiene suficiente madurez de juicio. Con 13 sí, no sé. En esta precisión de la madurez de edad, que ya sabéis, muchos de los que nos acompañasteis el otro día, el día 30, día 31, era sobre el consentimiento informado y se tocó el menor maduro, la madurez de edad. Por eso le suscita también interés a don Miguel Martín y su ilustrísima quiere hablar el teniente fiscal sobre este tema. Cuando quiera. También me voy a lanzar al barro aquí. Menor de entre 16 y 18 años. La ley de autonomía del paciente excluye expresamente el consentimiento por representación. Pero se establece una excepción. Se dice, en este caso, la opinión de los padres será tenida en cuenta. En este supuesto, entiendo que con esa excepción que establece la ley, el consentimiento de los padres ante una negativa del menor debe ser preponderante. Planteemos el mismo caso de este menor de entre 16 y 18 años que no tenga padres, tenga un tutor. ¿El tutor tiene opción a suplir este consentimiento? Tal y como viene redactada la ley, no. La excepción se establece a favor de los padres y con relación a su hijo de entre 16 y 18. Mi respuesta sería, en este supuesto, los padres, solo los padres, ningún otro representante legal, pueden superar la negativa del hijo. El médico de atención primaria, el doctor Carremiñana, le dice al doctor Pérez Ibantos, como jefe ahora de la asistencia sanitaria, y le dice, viendo todo esto, oye, en efecto escriben los médicos de una forma especial, Creo ceñirme a lo que pone aquí el sujeto. Viendo todo esto, ¿no deberíamos los médicos desarrollar unas alarmas en nuestro sistema JARA Historia Clínica donde se pueda consignar este tema y aparezca visible claramente, a la vez que permita preservar la confidencialidad en la historia clínica del paciente? Yo creo que efectivamente, o sea, debiera de consignarse en la historia del paciente
igual que yo creo que sucede con el tema de las voluntades anticipadas, que ese individuo se opone a recibir un cierto tipo de tratamiento, pero yo creo, sin ser desde luego experto en temas jurídicos, pero claro, eso es simplemente una expresión en un momento determinado. Cuando llegue el momento en el que el individuo se esté jugando la vida, puede cambiar y no puede ser válido en ese momento. Es decir, es orientativo, pero no es vinculante. Yo lo entiendo así, es decir, tú puedes decir, sí, yo me opongo a recibir tratamiento quimioterápico, pero en un momento dado, si me diagnostican y me dicen que eso o la muerte, puedo cambiar en ese momento. Es decir, no creo que sirva de mucho, no sé, que me corrija aquí los letrados, creo que eso no debe de ser óbice para recibir tratamiento, aunque lo exprese en la historia clínica, porque lo que prevalece es la voluntad en ese momento, en el momento en el que el individuo es informado que precisa el tratamiento. Lo anterior creo que no tiene mayor validez que pueda ser algo informativo. ¿Cree? Doctor Bárcenas. Solo una pequeña detalle que sirva luego para discusión, ¿no? Yo quiero que se conozca y que se respete que no quiero sangre. Me voy a someter a un acto quirúrgico. ¿Cuál es para mí el mejor escenario? Que el profesional diga, bueno, pues vale, firme usted un consentimiento informado. Y ahora me ponga delante un consentimiento informado en el que me permita o bien incluir mi negativa a la sangre, o bien, como ocurre en algunas comunidades, un consentimiento informado para pacientes que no desean ser transfundidos. Entonces yo firmo eso, refirmo ante testigos y asumo dentro de ese consentimiento, suele además venir implícito, asumo los riesgos que pudieran derivarse de mi negativa. Como además tengo mucho interés en que se respete eso y soy consciente de que en el quirófano voy a estar dormido y si el cirujano tiene la mala suerte de llevarse una arteria, pues no voy a poder decir que no quiero sangre, pues además llevo mis voluntades anticipadas, que además de llevarlas en el bolsillo, como antes las he llevado al registro existente también aquí en Extremadura, pues ahora le digo al cirujano, mira, pues si hay algún problema añadido, yo tengo mis voluntades anticipadas legalmente en el registro a tal efecto. Pero te voy a poner una copia aquí para que la pongas en la historia clínica. Claro, mi pregunta es, ¿qué más puedo hacer? Sí, yo creo que está claramente evidente que esta era mi postura, que conocía que podía haber un problema y que si hay un problema además dejé las cosas hechas para que el profesional no tuviera ningún problema. Hasta ahí puedo llegar, no se puede hacer más ya, creo yo. Pues sobre la base de esto me lo deja como el partido de ayer para rematarlo. Una de médico que anda con sangre porque es cirujano. Y dice el doctor Salas, situación clínica real. Y conste, dice que estoy por cooperar, Intervención quirúrgica programada, resección esofágica por cáncer de esófago en varón adulto. Es que estos son los de pie de obra. Estos son los que operan. Hay un accidente quirúrgico, rotura parcial de aórtica o rotura de la cava. Hay una anemia aguda intraoperatoria. Estamos allí, ¿Transfundo? Pregunta él. ¿O dejo al enfermo con isquemia cerebral? Se la pregunta al doctor Bárcenas y a don José Antonio Patrocinio. Están mirando para otro lado. Ya lo sé. Empieza el doctor Patrocinio, perdón, el doctor Bárcenas, y luego el magistrado se ha levantado, son las 3:15 de la madrugada y va a responderle. No me puedo marchar, ¿no? Pues yo creo, ¿no?, que ese es el problema que siempre se plantea, ¿no? La urgencia que puede aparecer, que está sangrando, que la cava, que la aorta. Yo creo que la decisión, el planteamiento es anterior. El planteamiento es cuando, antes de la cirugía, de esa cirugía además muy peligrosa, delante del paciente es cuando hay que tomar las decisiones. Entonces, si la decisión es, mira, hay tanto riesgo,
dependiendo de la cirugía habrá un riesgo, esta puede ser un riesgo, pero ya hay que asumir eso. Es decir, si uno no asume que en un porcentaje de 1 cada puede haber un desastre, entonces es mejor que no entres. Pero si entras, claro, yo siempre digo, para que eso pase una vez, que puede pasar y pasa, pues habrá, pongamos 900 que irán bien, 800, ¿no? O sea, mi respuesta es esta. O sea, si eso se ha producido ya, lo he dicho, creo que lo he dicho y creo que quede bien claro, ¿no? Que comprendo perfectamente la situación del cirujano que se enfrenta a eso, porque es terrible, pero la decisión es anterior. Esa es una decisión indeseada para el profesional y también para el paciente, pero hay que antes pertrecharse bien. Y yo creo que el paciente normal estará de acuerdo en pertrecharse bien y firmarlo todo y que no haya problemas, ¿no? Y lo que sí también me gustaría decir, ¿no?, es que yo conozca, y creo que de esto sí que conozco un poco, en nuestro país no hay jurisprudencia, y fíjate qué barbaridad voy a decir aquí delante de esta mesa, pero creo que no hay jurisprudencia de una situación en la que un paciente que no ha sido transfundido por deseo propio, en que esa situación haya generado problemas judiciales o problemas legales para el profesional que se ha envuelto en ello. Lo que sí que hay jurisprudencia es cuando se ha transfundido después de haber dicho que no se transfundía. Pero cuando no se ha transfundido y el resultado ha sido indeseable para todos, que yo sepa, no hay jurisprudencia. Eso es verdad. A lo que voy. Hermano, usted, suerte. Un segundo. Antes lo he dicho doctor, pero en causa de eso. Pero estaba mirando hacia otro sitio. Sí, da igual. Sea sincero, que ya nadie nos ve y estamos ahora mismo en un momento de auténtica confesión. Vamos a ver. Es que no hay jurisprudencia sobre esta materia ni sobre nada. Efectivamente, los médicos en esa situación actúan lo que se llama en estado de necesidad, lo que se llama jurídicamente un supuesto de estado de necesidad. Entonces, ningún juez se va a atrever a condenar al médico, ni supongo que nadie. Bueno, sí hay gente muy desalmada, meten querellas, ahora ya se meten menos querellas, pero antes se metían muchas contra los médicos. Pero ningún juez va a condenar al médico porque toma una decisión u otra en este estado, pues estando en un supuesto de estado de necesidad. Es como el naufragio, que hay una barca, un trozo, ¿cómo se llama esto? Un tronco, y hay 2 personas. Y de manera que si se apoyan a 2 personas en el tronco, se hunden los 2. Y uno decide empujar al otro y salvarse uno. Bueno, pues es actuar en estado de necesidad. Mutatis mutandis. Por tanto, pero respecto de la situación contraria, tampoco hay jurisprudencia, no hay una línea jurisprudencial uniforme. Porque ya el Tribunal Supremo ha dicho una cosa, el Constitucional dice otra, el juez de instrucción de Lleida dice una cosa, pero la audiencia, su propia audiencia, dice la contraria. En este caso, si es mayor de edad, como dice usted, lógicamente tiene que haber resuelto antes el problema si es testigo de Jehová. Mire usted, a mí no me transfundan sangre, una isquemia cerebral, vale. El juez va a decir, en ese caso, no sé si le dará tiempo al juez a levantarse a las 4 de la mañana, porque a lo mejor ya se ha muerto el señor, pero en el caso que le dé tiempo a decidir, va a decidir seguro si es mayor de edad y ha dejado antes dicho, firmado, que no se le transfunda sangre, pues que no se transfunda sangre, que sea lo que Dios quiera. Una isquemia cerebral debe ser una cosa... Bien. Pero si es menor de edad, vuelvo a incidir, si es menor de edad, bueno, es mejor así reírse un poco porque el tema es muy serio. Si es menor de edad, sigo insistiendo en que el juez, yo desde luego lo autorizaría esa transfusión, a pesar de la oposición de los padres mayores de edad, testigos de Jehová, en situaciones límite, yo desde luego sí lo autorizaría. Pero ya les digo que no todos los jueces opinan de la misma manera. Quisiera intervenir el fiscal. Vamos a ver, con ese planteamiento tan grave y puede ocurrir, efectivamente el médico está ante una situación enormemente conflictiva para él. Yo lo que entiendo es que al médico no se le pueden poner las esposas cuando va a operar. El médico, como cirujano, como especialista, con unos conocimientos que nadie más tiene que tener cierta libertad de actuación en el quirófano. Compartiendo de ese planteamiento previo de que el paciente diga que no se me transfunda sangre y si existe este riesgo de un corte de una arteria, tampoco, aun existiendo ese planteamiento y estando documentado, el cirujano con lo que se va a encontrar es con un paciente que se le muere o que va a quedar con unas lesiones irreversibles muy graves en la mesa de quirófano.
ante eso se produce lo que decía José Luis, una colisión de deberes. Y aquí hay que preguntarse, en términos legales, ¿a qué deber hay que atender? Si a respetar la voluntad del paciente o a preservar su vida o su salud. Para mí está claro, preservar su vida o su salud. Porque, y en ese sentido, la intervención entiendo que está plenamente justificada y disculpada. Es decir, el hecho de que un médico, un cirujano, intervenga en este tipo de supuestos nunca podrá generar para él una responsabilidad de ningún tipo. Y entiendo que prima aquí la vida y la salud del paciente, sea mayor de edad o sea menor de edad. El doctor Casado. Sí, yo quería hacer mi aportación, ya que no me pregunta nadie. Bien, aquí el magistrado y el fiscal han hablado desde la vertiente, digamos, jurídica del tema, ¿verdad? Pero ahora nos pongamos a la vertiente médica. Y aquí, pues, coincide, en este caso es coincidente, ¿verdad? Porque se plantean dos conflictos entre dos principios muy importantes. ¿Cuál es el principio de autonomía, la libertad que tiene ese individuo, es decir, nada, o el principio de beneficencia y no maleficencia que tiene que aplicar el médico? También es un conflicto aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el que prima? Porque si antes primaba el derecho a la vida y el derecho a la libertad, y parece ser que el derecho a la vida sería eso, desde la vertiente del médico, el principio de beneficencia y no maleficencia y el principio de autonomía. ¿Dejaría el médico ese que le ha pegado el corte a una arteria y está sangrando, como el paciente ha dejado escrito que no quiere que se le ponga sangre, y ha aparecido un riesgo que podemos considerar como excepcional, en el cual ya hay jurisprudencia por ahí en donde se establece que de los riesgos excepcionales no está obligado el médico a informar? ¿Cómo actuaría ese médico? ¿Dejarlo allí desangrado o actuar inmediatamente ante ese riesgo excepcional que ha aparecido en un momento de la intervención quirúrgica? Creo que en esta situación, coincido, en mi opinión por lo menos, coincide con la del fiscal en que primaría el principio de beneficencia y de no maleficencia sobre el principio de la libertad, la autonomía del paciente. Y desde el punto de vista médico, entiendo, o es mi opinión, por supuesto, o es mi perspectiva, habría que actuar. Muy bien, me pregunta, vamos a terminar a las 20:30, pero no se va a porque quizás las preguntas van a resumir las dudas que tenemos, no frente a lo que han dicho, sino sobre lo que quizás nosotros pensábamos y ellos nos han acabado de trastornar. Me alegra que pregunten los fiscales, a los fiscales, será que no tienen oportunidad de dirigirse en otros ámbitos y aprovechan que están en esta casa. Y le dicen, Ya me lo tenía yo. don José Antonio, para usted, de un fiscal, nuestro querido fiscal, don Juan Calixto Galán. El relato de hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los padres que se negaban a la transfusión de sangre al menor es irrefutable. Y pregunta, ¿no ha abierto el Tribunal Constitucional una brecha muy peligrosa en la absolución de los padres tratándose de un menor no maduro? No sé. Vamos a ver, es que son cuestiones jurídicas muy técnicas, que a lo mejor no es el foro adecuado, porque yo creo que en esa sentencia constitucional va de competencia del Tribunal Supremo, como en tantas otras ocasiones. Porque yo creo que no es tanto una cuestión de derechos fundamentales cuando de legalidad. Pero bueno, pensando que no invada competencias el Tribunal Constitucional respecto al Tribunal Supremo, es solamente una sentencia. Por tanto, no crea jurisprudencia. Es un caso muy concreto. Hombre, no crea jurisprudencia porque tiene la autoridad moral de quien la hace y establece una línea orientativa para muchos jueces. Pero con posterioridad a esa sentencia ha habido resoluciones, autos de jueces contrarios a la decisión del Tribunal Constitucional. También para muchos padres, sí. Hombre, parece una desmesura, aunque está en la ley condenar por homicidio involuntario a unos padres. Parece una desmesura o a lo mejor no. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional viera de forma, ya digo, de una forma no muy clara, nadando entre dos aguas, es decir, bueno, pues no os vamos a condenar vía penal a los padres, pero legitima perfectamente
la actuación del juez autorizando la transfusión a un menor contra la voluntad de los padres. Pero no tiene valor vinculante para los tribunales porque no es una doctrina ni unánime, ni reiterada, ni pacífica, como tú sabes. Pues fíjese, nos preguntan dos próximos médicos, don Manuel González y doña María Dolores, no me pone el apellido, y le pregunta, esta pregunta es suave, es por animarles, porque están a punto entre dejar la medicina o seguir en el Premier y el MIR, ¿eh? Y le dice al doctor Bárcenas, ¿cuál ha sido la actitud más frecuente de los médicos que usted conozca, no que le hayan dicho, que usted conozca, al encontrarse esto con el problema de transfusión de sangre a un testigo de Jehová? ¿Han quedado satisfechos los pacientes testigos de Jehová con la asistencia sanitaria recibida? Entiendo la pregunta. ¿A nivel general o...? Que usted conozca. Que conozca. Bueno, yo voy a ser franco, como he intentado ser desde el principio. El paciente testigo de Jehová le está pidiendo al profesional un extra. Un extra. Tiene que hacer cosas que normalmente no hace y tiene que no hacer cosas que normalmente podría hacer. Un extra. Y encima pensar si la ley, si no, principios éticos. Entonces, ¿qué es lo más fácil en nuestro sistema? Pues decir, no, yo aquí no entro. Yo aquí no entro. ¿Quién entra entonces? Normalmente los profesionales que lo entienden como un reto médico, investigan, ven qué se puede hacer, y se meten. Los profesionales que por su formación, por sus circunstancias, se han formado para hacerlo, no tienen ningún problema. O aquellos que están en hospitales que por circunstancias del pasado pues tienen una tradición de operar este tipo de pacientes, ¿no? Y luego está un porcentaje altísimo de médicos jóvenes formados pues de otra manera también, ¿no? con otros criterios éticos también, fundamentalmente, ¿no? Que lo asumen, es decir, entienden que es una decisión personal del paciente y lo asumen, ¿no? Entonces es muy variable dentro del país, incluso hasta dentro de la propia región es variable la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si en un servicio de cirugía hay un cirujano con una actitud abierta y que no le asustan los retos y que tiene buena técnica, pues probablemente ese servicio sea un servicio colaborador, donde otros digan, pues yo también, y lo harán. Donde hay gente que por circunstancias pues es más cerrado o incluso hasta tiene cierto prejuicio porque no entiende esas creencias, pues ahí la cuestión será mucho más difícil, ¿no? Y así nos pasa, hay ciudades donde a lo mejor en un hospital la situación es bastante negativa y en el de enfrente, sin embargo, es positiva, ¿no? O dentro de un hospital hay un servicio que es muy colaborador y otro que no, ¿no? La cuestión es que en general en nuestro país la situación ha mejorado mucho, sobre todo en las grandes ciudades donde hay, digamos, mucha gente, muchos profesionales, pues hay servicios que tienen ya experiencia notable, ¿no? Hay algunos servicios que hasta han creado, recuerdo ahora por citar uno en concreto, en La Paz, en cirugía ortopédica, en Canto Blanco, pues la cirugía de prótesis de cadera y de rodilla, que es bastante sangrante, pues han creado un programa para todo tipo de pacientes para hacer esa cirugía sin tener que transfundir. Utilizan recuperadores, utilizan la autotransfusión postoperatoria. Los resultados han sido tan buenos que el nivel de transfusión de este grupo es de 0%, ¿no? Y llevan ya casi 1000 pacientes operados, ¿no? Entonces, no hay nada que sea homogéneo, ¿no? Hay gente con buena actitud y con buen criterio y otros que quizás, porque claro, si tengo que tener un testigo de Jehová y encima tengo que vérmelas con la presión dentro de mi propio servicio o con la presión asistencial, pues claro, lo que antes decía el doctor Hidalgo, ¿no? Esto es muy difícil hacer la medicina así, yo lo comprendo. Gracias. Quiere entrar en debate, no admitimos más preguntas, pero apostillar desde la mesa conviene. El letrado Galancha. Gracias, presidente. Bueno, pues para no monopolizar en su totalidad todos los temas en mi ilustre compañero de mesa, y por refrescar un poco y intentar ser una ayuda desde, en fin, esta vocación de los abogados de estar siempre en la defensa y facilitar las cosas a nuestros patrocinados, en este caso los profesionales médicos. La cuestión, el razonamiento o el pensamiento, la reflexión va dirigida tanto al ilustrísimo señor magistrado como al ilustrísimo señor fiscal, y es muy sencilla. Dado que estamos hablando continuamente que cuando
hay que contactar para iniciar cualquier actuación. Parece ser que siempre es de madrugada, que siempre salimos, en fin, que es y horas intempestivas. Yo creo que el día tiene muchas horas y puede ser que se puedan plantear los procedimientos de jurisdicción voluntaria a una hora normal de despacho ordinario de los juzgados y tribunales. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿existiría algún menoscabo, entienden ellos, a su parecer, algún menoscabo de orden procesal o garantista, el que el médico que está en una situación extrema, en una situación, digamos, de una decisión prácticamente inminente, que está el valor vida en juego, se dirigiera a ese juzgado de guardia a través de los medios telemáticos, a través de correos electrónicos, de escáner, mandando toda la documentación y pidiendo una respuesta? Hombre, si no con la automaticidad de los servicios informáticos, pero sí que el médico pudiese por lo menos tener esa tranquilidad, esa conciencia de que ha hecho todo lo que podía para solicitar esa información judicial y esa autorización judicial. ¿Tendría este tipo de petición a través de estos medios algún digamos, algún reproche garantista desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista sustantivo? Yo creo que no, porque precisamente por las peculiaridades del caso hay que resolver algo importante en poco tiempo. No podemos someternos a los plazos de un procedimiento, con las pruebas autenticadas, con los trámites que usted conoce. Hay una presunción de veracidad de esos documentos que me manda el médico, no hace falta que me los protocolice un notario. Entonces, por las vías telemáticas, otra cosa es que en los juzgados haya instrumentos informáticos. Cuestión que, bueno, entonces sí tendría, desde mi punto de vista como magistrado, validez tanto la petición del doctor de situación límite como los documentos que remita por esa vía, y el juez podrá decidir por la misma vía, sin perjuicio que después ya se formalicen documentalmente todas las cuestiones en un procedimiento. Pero perfectamente, yo creo que no supone merma ninguna del procedimiento, ni de ningún derecho fundamental. Al doctor Pérez Ibanto. Al doctor Pérez Ibanto le pregunta el colegiado 4.418. Gadea le dice: ¿aún existen hospitales especializados y donde se pueda derivar a testigos de Jehová con una alta posibilidad, en el caso de precisar transfusiones en cirugía? Quiere decir, aquello que llamamos hospitales de cirugía sin sangre. ¿En nuestra comunidad? No, sea en nuestra comunidad o si nosotros derivamos a otro. Supongo que es así lo que quiere preguntar. Es decir, ¿existen esos hospitales especializados, podríamos decir, en la cirugía sin sangre, donde si no podemos hacerlo, se deriva? Sí, evidentemente. Espero haber preguntado o hecho la pregunta como quería, estoy mirando. Pues la respuesta es sí. Suelen mandar a los pacientes, antes se le llevan todos a la hora de Sí. como me parece. Y lo mandamos al cuerpo hasta luego. Pero ahora dicen que no. Nosotros hemos derivado sin problema. Yo personalmente, cuando se han enviado, no han sido devueltos. Normalmente hay varios tipos de hospitales. Hay hospitales públicos y yo creo que también hay otros hospitales que son privados. En los hospitales públicos no ha habido ningún problema cuando se han derivado. Siempre han sido pacientes programados o por lo menos sin necesidad de una cirugía urgente. En caso, estamos hablando de casos... Efectivamente. Si el paciente puede derivarse porque hay tiempo suficiente, normalmente sí. Nosotros no hemos tenido problemas en el área de Badajoz. Vamos concretando, pero quiere responder también el doctor Barcelona. Sí, muy breve, en relación con el traslado de los pacientes testigos de Jehová. El problema es con las patologías normales en las que a priori no se necesita ningún tipo de extra o de alternativa para no transfundir. Es decir, en estos pacientes, en muchos casos, sobre todo en los hospitales públicos, los rechazan, ¿no? Diciendo que el hospital de referencia tiene suficientes medios como para tratar este paciente. Esos a veces son los problemas. De las tres que nos quedan, hay una de médico y dos de fiscales. Así que voy a entrar por una de fiscal primero, hacemos un sándwich fiscal médico. A la mesa, magistrado, fiscal, doctor Bárcenas, menos a mí, me preguntan, como decía Casado, ¿qué hay de mi libro? Caso, dice el fiscal Tejada. Paciente mayor de edad, no consciente, transfusión en caso de riesgo vital, no muere pero queda incapacitado.
Pregunta, ¿tiene derecho a que el Estado le pague una pensión? Su esposa tampoco consiente, sus hijos tampoco. ¿Tienen derecho a pensiones de viudedad y orfandad? Porque no son oídos los menores para suplir el consentimiento de los mayores si estos niegan transfusión en urgencia vital. Ejemplo, son oídos para, por ejemplo, la custodia. Yo no he acabado todavía de comprender la situación. Pues lo que te quiere decir, a ver si me entiende, como pasamos consulta del número 43, no tenemos 3 minutos por paciente, decimos, vamos a ver, que si son para los de la custodia, como no lo oye en el caso de riesgo vital para el padre que se va a morir y no hace falta la transfusión, no está consciente, uno, y si dicen no, ¿por qué se le da una pensión? Vamos a ver. Voy a responder a la primera cuestión, porque esa pregunta engloba muchas cuestiones, según veo. 2 cuestiones. Bueno, yo voy a responder así a bote pronto. Vamos a ver. Está diciendo mi querido compañero Juan Tejada que si, como consecuencia de negarse a la transfusión de sangre, si no se hubiera negado, se habría salvado. Si se niega, se produce un deterioro a la integridad física, ¿no? Y psíquica. Se queda, por ejemplo, un gran inválido o una persona con capacidad permanente absoluta, ¿no? Eso, como consecuencia de su elección, dices tú que el Estado tiene que pagar. No. Porque si hubiera transfundido sangre, se había salvado y el Estado no se... Si él se niega la posibilidad que le da de ser transfundido y él no quiere, por sus creencias ideológicas, que no muere. Sí, te entiendo. Pero como consecuencia de esa negativa, queda una gran incapacidad, con grandes secuelas incapacitantes. Es decir, está diciendo que el privilegio que tiene... El hospital público, esa posibilidad luego pedir... No, pregunto, ¿qué opináis? No es una pregunta, es una opinión. Sí, yo opino lo siguiente, mira, primero, tal y como está ahora mismo la situación, supongo que tienen duro los Ministerios de Sanidad, pero desde el momento en que la Constitución reconoce al testigo de Jehová como confesión religiosa, bueno, la Constitución no, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que está inscrita esta confesión en el registro público, desde el momento que se reconoce, se le tiene que reconocer, desde el momento que se reconoce como confesión religiosa legal, los miembros de esa confesión tienen los derechos inherentes a esas creencias, y entre ellos es ese. Claro, al Estado va a costar dinero, hubiera sido más barato que hubiera sido un católico, si le hubiera hecho la transfusión de sangre y hubiera quedado perfecto y no di que pagar pensiones. Aquí le sale más caro al Estado, pero claro, el Estado tiene que asumirlo porque está reconociendo legalmente la validez de esa confesión religiosa. Otra cosa es que de aquí a 15 años o antes el Estado no tenga dinero para pagarlo. No sé si me ha entendido. ¿El fumador y el alcohólico? Sí, pero... Pues lo he explicado y ya está, lo hemos entendido nosotros, ¿verdad? Bien, el doctor, la de médicos, el doctor Calatayud, colegiado 3023, le pregunta al doctor Bárcena, su pregunta va sobre la dificultad en la comunicación médico-paciente. Y dice el doctor Calatayud, usted ha comentado, doctor Bárcena, en su disertación, que como en todas las creencias, en los testigos de Jehová se incluyen todo tipo de clases sociales y niveles culturales. ¿De verdad usted piensa que determinados grupos étnicos están bien informados y si se dejan informar correctamente por el facultativo o directamente se enrocan en su creencia para negarse a la asistencia médica? Muy buena pregunta. Yo le aseguro que yo en mi entorno, nos reunimos en congregaciones, grupos pequeños, como si fueran iglesias pequeñas. Yo le garantizo que en mi entorno trato de que todos los testigos de Jehová tengan un conocimiento real, claro, especialmente en torno a este tema. Yo creo que nuestra organización se ha volcado en dar a conocer no solamente nuestra posición, sino lo que eso significa, ¿no? Los derechos que hay y también los deberes y las complicaciones que ello pudiera derivar. Entonces yo creo, en mi entorno, yo trato de que todos los testigos de Jehová de mi congregación estén bien informados. Creo que esa es la norma. Ahora, que hay algunos testigos de Jehová que tengan un conocimiento más reducido de esta situación, seguro que sí. Lo que sí que estoy completamente seguro es que saben
los riesgos que esto conlleva. Eso seguro que lo sabe. De acuerdo. La última pregunta, pero muy interesante también, del fiscal don Juan Calixto Galán. Doctor Bárcenas, ha planteado, le pido por favor 30 segundos para contestar, porque se puede hacer incluso en 15. Ha planteado un escenario muy normalizado en la posibilidad de alternativa a la transfusión de sangre, cuando lo cierto es que el fallecimiento o deterioro del paciente es probado y patente en muchos casos. ¿No debiera plantearse su confesión religiosa que en los casos de menores e incapaces que no puedan decidir por sí solos, decida el médico en el caso de que la transfusión sea inevitable? Yo le ruego la pregunta rápida, pero él le ruega la respuesta sincera y no políticamente correcta. Sí. Es muy difícil responder a esto rápidamente. Pero lo que digo es que nuestra religión, uno se hace testigo de Jehová cuando tiene la suficiente edad para comprender los principios de la Biblia y para vivir de acuerdo con ellos. Por eso no creemos en el bautismo de infantes, ¿no? Pero para mí lo que es aberrante es que yo trate de educar a mis hijos de manera contraria a los valores que yo sigo. Es decir, yo educaré a mis hijos con mis valores porque creo que son los mejores, eso no cabe ninguna duda, si no sería una hipocresía, ¿no? Tengo que hacerlo. Y si sacamos esto de contexto y acabo, creo que todos los padres toman decisiones por sus hijos desde que nacen, deciden a qué colegio irán, en qué ambiente van a vivir, deciden hasta qué tipo de enseñanza, la relación familiar, hasta les obligan a no comer chuches, sino a comer las alubias cuando tienen que comerlas. Es decir, los hijos son, creo yo, la extensión de sus padres hasta que tienen una edad suficiente para decidir. Creo que es lo mismo, ¿no?, en el tema de testigos. Bien, pues son las 20:30, punto, marco el reloj que nos marca la sala y les prometí que terminábamos esa hora. Gracias por acudir, gracias por asistir y gracias por...